¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy el profesor Vicente Jorge Salgado. En esta ocasión me acompaña la profesora Laura Gaviño Cárdenas. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa de la asignatura Tecnología Primer Grado. Recuerden seguir con estas simples acciones para el cuidado de su salud y la de los demás. Si deben salir, recuerden guardar sana distancia, eviten lugares concurridos y poco ventilados. Mantengan sus hábitos de limpieza, como lavarse las manos al menos durante 20 segundos cada vez que lo hagan, y usen el estornudo de etiqueta. Gracias por las recomendaciones, Vicente. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión donde reforzaremos los conocimientos relacionados con la comunicación y representación técnica. ¿Los recuerdan? En esta sesión revisaremos los conceptos, características y utilidades de diagramas, planos, maquetas, manuales e instructivos. También veremos los principales pasos para desarrollarlos y daremos recomendaciones de cómo usarlos. Tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo. Recuerden sus anotaciones de sesiones anteriores y, si es necesario, complementen su información. Comparen los conocimientos adquiridos a lo largo del bloque y registren de esta sesión lo que les parezca más interesante. Luego, habrá oportunidad de compartir con su profesora o profesor de tecnología. En esta ocasión tenemos una sesión dinámica. Vicente, ya que tendremos la participación de nuestras alumnas y alumnos. Así es, Laura. Preguntamos a nuestras alumnas y alumnos sus dudas y comentarios de lo visto en este bloque 4 sobre comunicación y representación técnica. Durante la sesión, escucharemos a las alumnas y los alumnos plantearnos sus preguntas y opiniones. Nosotros estaremos respondiendo y ejemplificando, según sea el caso. También retomaremos algunos momentos de las sesiones anteriores para reforzar los temas vistos. Prepárense, tengan listas sus preguntas, porque comenzamos. Recordemos que una forma de comunicación humana es la representación técnica, que nos permite transmitir ideas de forma clara y precisa. Se pueden utilizar imágenes o símbolos visuales, pero en general se emplean diversos medios para compartir los procesos de comunicación técnica. Claro, Vicente. Algunos de los medios de comunicación que se vieron en las sesiones anteriores fueron los diagramas, planos, maquetas, manuales e instructivos. La alumna Aurora Montserrat nos comentó lo siguiente. Gracias, maestra y maestro. En una sesión se mencionó que un diagrama es una representación gráfica que puede equiparse a un dibujo y nos ayuda a representar alguna idea, un proceso e incluso un procedimiento. Mi pregunta es la siguiente: ¿es posible hacer algún diagrama para otras actividades que no mencionaron? Gracias por tu pregunta, Aurora Montserrat. Prácticamente cualquier actividad que lleves a cabo puedes representarla con un diagrama. Este puede ser de flujo, de bloque, conceptual, mental, entre otros. Así es, Vicente. Aquí tenemos un proceso sencillo que hacemos todos los días, como el lavado de dientes. ¿Nos lo explicas? Claro que sí. Tenemos este diagrama de flujo. Lo tenemos aquí coloreado, pero vale la pena también comentar que es un diagrama muy particular. Cada uno podría tener uno diferente. Comenzamos con nuestra tarea, que es el lavado de dientes. Nuestra primera pregunta es: ¿comí algo? Si no comí, seguramente tenemos los dientes limpios. Si comí algo, vamos al baño o al lugar en donde ustedes se cepillan los dientes. Abrimos el tubo de la pasta de dientes y vemos también si tenemos suficiente pasta. En caso de no tener la suficiente pasta, vamos a comprar una y regresamos al siguiente paso, que es tomar el cepillo y colocarle dentrífico al mismo. Después cepillamos los dientes. Y mientras estamos haciendo la acción, que por supuesto cada uno debe tener una técnica, vamos a estar revisando si ya nuestros dientes están limpios. Si están limpios, vamos a enjuagarnos con agua. Si no están limpios, entonces seguimos cepillando hasta que ya estén limpios. Después de enjuagarnos con agua,
vamos a secarnos la cara. Puede ser con toalla o con papel sanitario. Enjuagamos el cepillo, guardamos el cepillo de dientes y con esto terminamos nuestro proceso. Recordemos también que los diferentes énfasis de campo tienen conceptos técnicos específicos y por tanto la representación técnica tendrá características propias de ese énfasis o área, por lo que el diagrama para un electricista contiene elementos diferentes a un diagrama de flujo que puede ser utilizado en el desarrollo de un software, por mencionar solamente un ejemplo. Así es, Laura. Pero sobre este tema tenemos otra pregunta de nuestra alumna Carla Patricia. Vamos a verlo. ¿Qué tal, maestra y maestro? Cuando vi la sesión donde hablaron de los diagramas, mencionaron diferentes tipos. Por ejemplo, mencionaron que el diagrama de Gantt es muy utilizado para administrar proyectos técnicos, los cuales, por lo general, constan de varias etapas y cada etapa puede constar de varias tareas. Pero también mencionaron otros diagramas y quiero saber cuándo se deben usar. Gracias, Carla Patricia. Excelente pregunta. Efectivamente, existen muchos tipos de diagramas. Tú nos mencionaste el diagrama de Gantt, que es este que está aquí. Otro ejemplo es el diagrama de flujo, que nos permite representar la secuenciación de actividades o procesos. Es útil en la informática, en el diseño y en diversas áreas de producción como las artesanales e industriales, así como en los servicios. Y este que les mostramos la sesión anterior, donde hablábamos de energía, ¿lo recuerdan? El diagrama conceptual es una expresión que ayuda a entender un tema específico, visualizando las relaciones entre las ideas y los conceptos. Presenta información en forma jerárquica y encerrada en globos. Este es el mapa conceptual de la energía. Así es, Laura. Un diagrama de bloques se puede emplear en procesos administrativos, de producción o de servicio. Su utilidad facilita el diseño de nuevos procesos o mejorar los ya existentes, como este que tenemos aquí. Podemos ejemplificar que como primer bloque está la elección de la materia prima. En un proceso o primer proceso se hace el amasamiento o la incorporación de todos los ingredientes. En el segundo proceso se puede pensar que tenemos la horneada del producto que nosotros queremos producir y por último tenemos el producto terminado. Son un diagrama de bloques. Otro tipo de diagramas que revisamos fueron los diagramas eléctricos y electrónicos. Para recordarlos mejor, veamos el siguiente video. Un circuito eléctrico, su fuente de alimentación va a ser la corriente alterna que va a estar interpretado por estos contactos. A través de la clavija se va a viajar la corriente eléctrica, una de sus polaridades se va a ir a una terminal de nuestro apagador. Su función es dar continuidad o interrumpir el flujo de corriente eléctrica. Al mismo tiempo viaja a la polaridad de nuestra carga, que en este caso es un zumbador. Finalmente, la otra terminal del zumbador se va a ir directamente a lo que es la clavija. Entonces, acciono, está sonando porque circula la corriente eléctrica, lo apago y entonces mi zumbador deja de sonar. Vamos a ver cómo funciona un circuito electrónico y sus componentes. En primera instancia tenemos la fuente de corriente directa. Se le llama así porque dentro de las pilas tenemos elementos químicos que al reaccionar van a generar un voltaje de corriente directa. Enseguida tenemos los conductores por los cuales va a fluir la corriente eléctrica o los electrones. También tenemos un interruptor. Su función es interrumpir o dar continuidad al flujo de corriente para que nuestra carga, en este caso LED, encienda. Si yo lo desplazo, entonces deja pasar la corriente eléctrica y nuestro LED enciende.
Si yo lo pongo en posición de apagado, entonces deja de fluir la corriente eléctrica y por lo tanto nuestro LED se apaga. Muy interesantes todos los ejemplos acerca de los diagramas y su funcionalidad, pero no es el único medio de comunicación técnica existente. Es correcto, Laura. Otro medio de comunicación técnica del que hablamos fue el plano. ¿Ustedes recuerdan qué es un plano? Vicente, uno de nuestros alumnos tiene la respuesta. Vamos con Óscar Omar. Vayamos. Gracias, maestra y maestro. Un plano es un medio gráfico de representación técnica, donde se representa una superficie. Gracias, Óscar. En los planos se emplean proporciones y escalas. En ellos solo se representan dos dimensiones, las cuales corresponden al ancho y largo. El alumno Alonso nos hizo un cuestionamiento que quisiera que escuchemos para darle respuesta. Vayamos. Hola maestro y maestra, en una de las sesiones nos dijeron que los planos transmiten información técnica, la cual es interpretada por especialistas, y yo hice este dibujo de mi cuarto. ¿Esto podría ser un plano? Gracias, Alonso, por tu pregunta. Me parece muy pertinente. Veamos la diferencia entre ese dibujo que nos muestras y un plano. Lo que enseñas tiene las características de un croquis, ya que es un dibujo a mano alzada que no considera una escala determinada. A diferencia de este plano, este es de una recámara. Aquí se empleó una escala que nos ayuda a dimensionar cada una de las partes de la recámara, así como los objetos que están dentro de ella. Además, no fue hecho a mano alzada. El diseñador, diseñadora, arquitecta o arquitecto debió usar técnicas de dibujo y conocimientos de arquitectura y ergonomía. Algunos ejemplos de croquis de ubicación se encuentran en los centros comerciales, parques de diversión o temáticos, incluso en oficinas corporativas, hospitales y escuelas. Por lo general, dan una descripción del lugar con elementos básicos como figuras y letreros. Este es un croquis de ubicación, donde los maestros y las maestras grabamos estas sesiones. Miren, estamos aquí. Gracias, Laura. Ahora les pregunto a las alumnas y alumnos lo siguiente. ¿Recuerdan los conceptos relacionados al plano? Adelante, Julio César, con tu respuesta. Gracias. El punto es la representación mínima de una expresión gráfica. Es considerada también el inicio de una línea. La línea es una sucesión de puntos con una dirección y una longitud determinada. Para complementar, demos la palabra a la alumna Azul Itzel. Adelante, Azul Itzel. Gracias. La proporción es la relación de correspondencia entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas entre sí, en cuanto a tamaño, cantidad, dureza, etc. La escala expresa la razón de ampliación o reducción entre una distancia en el mapa y una distancia equivalente en el terreno. Excelente, Azul Itzel. Y hablando de proporción y escala, el alumno Emilio tiene otra pregunta. Vamos a verlo. Gracias, maestro y maestro. Yo he visto que existen diferentes tipos de planisferio y mapamundi, y no me puedo imaginar cómo es posible que algo redondo como la Tierra pueda representarse en un dibujo plano con tanta precisión. ¿Cómo es eso posible? Gracias, Emilio. La cartografía es muy interesante y compleja. Tanto que para explicarles y complementar esta información tenemos a un experto. Les invito a ver el siguiente video. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Medina Sánchez. Soy geógrafo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y también estuve colaborando en el Instituto de Geofísica de la UNAM en el apartado de vulcanología. Les vamos a hablar sobre la utilidad de los planos en el área de geografía. Los primeros indicios de cartografía los podemos encontrar en las pinturas rupestres que realizaban los antiguos seres humanos a lo largo de toda la historia.
podemos encontrar algunas de ellas, principalmente en Altamira, en España. ¿Qué medios utilizaban los seres humanos en ese entonces para tener referencia? Podemos afirmar muchos, entre ellos las estrellas, el sol y la misma vegetación. El conocimiento del entorno ha sido muy importante para el ser humano y a la fecha lo seguimos utilizando. Nos podemos estar apoyando en la actualidad con métodos muy actualizados como serían teléfonos celulares, GPS, satélites, computadoras, etc. Llevar el planeta Tierra a un plano es algo casi imposible. Tenemos distintos tipos de proyecciones cartográficas, pero vamos a utilizar principalmente 3. Estas son cilíndrica, cónica y azimutal. Cada una tiene diferentes utilizaciones en el ámbito de la geografía, en el ámbito de la cartografía o en cualquier tipo de tecnicismo que se pueda utilizar. También vamos a utilizar algo que se llama escala geográfica. Esto debido a que, porque tenemos que representar objetos muy grandes o espacios muy grandes en un espacio muy reducido, que serían los planos. También en la actualidad nos vamos a apoyar en la tecnología que ha desarrollado el ser humano y principalmente en la que se ha desarrollado en los últimos 50 años, que son la tecnología espacial, que son los satélites, los GPS y los sistemas de información geográfica. En la actualidad estamos dejando atrás los mapas físicos y estamos entrando en lo que sería la era del mapeo digital. Espero que esta información les haya sido de utilidad y los invito a explorar y conocer más sobre el planeta, sobre el universo y todos los fenómenos que ocurren en ellos. Excelente y útil la información del geógrafo Guillermo Medina, a quien agradecemos por su aportación. Esperamos haber resuelto sus preguntas. Esperen, TR06 también nos pidió unos minutos para poder responder a alguna de las preguntas de las alumnas y los alumnos. Pues entonces vayamos a ver qué le preguntó Jimena a TR06. TR06, en una sesión nos hablaste de los dioramas. Fue algo que me pareció muy interesante. Nos dijiste que es un espacio escénico con medidas reducidas, que sirve para representar en 3 dimensiones. Figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres imaginarios, presentados dentro de un entorno. Mi duda es, ¿qué diferencia hay entre un diorama y una maqueta? Gracias por tu respuesta, TR06. ¿Y podrás hablar más despacio? Gracias, Jimena. Saludos a todas y todos. Agradezco tu pregunta. Las maquetas se fabrican con base a modelos. Su elaboración toma en cuenta planos a una escala determinada. Suele ser un modelo más o menos real. Los dioramas son realizados con base a un modelo dibujado en planos y detallado. Muestran en detalle eventos históricos, paisajes, naturaleza, ciudades. Son muy útiles en educación o entretenimiento. Seguramente en algún museo has visto algunos dioramas. Estos reflejan realismo y dinamismo. Por último, hablo rápido porque el tiempo de televisión es muy corto y quiero compartir con ustedes la mayor cantidad de información. Recuerden que si no se comparte el conocimiento, no sirve para nada. Hasta la próxima. Gracias TR06 por responder a las alumnas y alumnos. Todo esto refuerza sus conocimientos. Y hablando de los dioramas y maquetas, recordemos que también son representaciones técnicas. Así es, Vicente. Recordemos que una maqueta es la reproducción a escala o de tamaño real de un objeto técnico. En algunas ocasiones se representa en 3 dimensiones, es decir, largo, ancho y profundidad. Se pueden construir de diferentes materiales como papel, madera, polímero e incluso con materiales de reuso. Ahora le preguntamos al alumno Diego si puede recordar cuál es la utilidad de las maquetas. Hola maestras y maestros. Las maquetas tienen el propósito de proyectar un resultado final o facilitar su estudio mediante la visualización de todos sus ángulos, así como sus estéticas. En algunos ámbitos se usan como herramientas para mostrar los proyectos y en otros nos ayuda a las alumnas y alumnos
para aprender mejor diferentes temas. Por ejemplo, esta es una pequeña maqueta del pulmón que hice. Sirve para aprender cómo funcionan los pulmones. Si lo notan, el pulmón se abre y se cierra. Esto es entender el funcionamiento de la respiración. Muchas gracias. Qué completa es esa respuesta, Diego. Gracias por tu participación, que es correcta. Las maquetas, dioramas y prototipos tienen diversas aplicaciones. Oye, Vicente, pero todas estas representaciones técnicas se pueden unir entre ellas para lograr un producto o servicio. Así es, Laura. Un claro ejemplo es la elaboración de TR06. Primero se hizo el boceto y vectorización en un plano 2D. Claro, y después el modelado tridimensional, donde lo podemos visualizar con volumen, luz y sombras. Para ver todo este proceso, vayamos a ver el siguiente video. A este proceso se le conoce como proceso creativo. Después, con base en una idea o en la idea principal, empecé a generar propuestas hasta llegar a tener el resultado final. Se van anotando todas las ideas para después poderlas pasar al programa de vectorizado. Posteriormente viene el proceso de animación. Lo primero que hago es abrir el archivo de TR06 que digitalizó la maestra Teresa. En el mismo programa coloco cada parte del cuerpo que planeo mover por separado, en distintas capas, o si lo vemos de cierta manera, es como dibujar en distintas hojas. Cada parte del cuerpo que queramos mover debe de llevar este mismo proceso. Al correr la animación vemos estos movimientos. Al ser una animación de 30 cuadros por segundo, 100 fotogramas, que es lo que estamos haciendo, representa solo 3.3 segundos de mi película. Para que una animación sea increíble, debes esforzarte en los pequeños detalles. Hola, alumnas y alumnos. ¿Se han preguntado cómo modelar en 3D? Pongamos de ejemplo a TR06. ¿Qué es diseño en 3D? Se entiende por diseño en 3D al conjunto de técnicas que permite proyectar en 3 dimensiones, es decir, un entorno en el que los ejes del plano cartesiano van más allá, representando a X, Y y Z tridimensionalmente, donde X nos indica la dimensión de ancho de nuestro personaje que vamos a elaborar. Y nos indica la dimensión de altura que tendrá nuestro personaje. Y por último Z, que indica la dimensión de profundidad de nuestro personaje. Ahora sí, a modelar a nuestro TR06. Vamos modelando y modelando hasta definir a nuestro personaje. Y por último lo imprimimos. Y listo, tenemos a nuestro TR06. Muy enriquecedor el video. Y por último, la elaboración de un prototipo impreso en 3D, como estos que tenemos aquí. Vicente, ¿recuerdas cuando se habló de los manuales e instructivos? Por supuesto que lo recuerdo, Laura. Pues vamos a otra pregunta del alumno Ian Israel. Cuando vimos el manual de usuario, dijeron que es un documento de comunicación técnica que ofrece ayuda a las personas que usan un producto o servicio. Yo encontré algunos en mi casa. Al revisarlos, vi que no todos son iguales.
¿Por qué no todos son iguales? Ian Israel, es interesante tu pregunta, pero para dar respuesta, ¿qué te parece que lo hagan tu compañera y compañero Abigail y Ángel Gustavo? Compañeras y compañeros, el diseño de los manuales depende del producto y el usuario final, es decir, puede ser impreso o electrónico. Por ejemplo, yo compré una bocina y el manual venía impreso con pocas imágenes y letra muy pequeña. Fue difícil leerlo. Se me ocurrió buscarlo en internet y lo encontré electrónico, así fue más fácil entenderle. ¿Qué tal, maestros? En mi caso he visto algunos manuales y me he dado cuenta que los que vienen, por ejemplo, en los teléfonos, tienen el manual instalado y otros que vienen en las herramientas que se usan en casa están impresos. Así que la presentación de los manuales depende del tipo de producto o servicio. Gracias por sus respuestas. Tienen mucha razón. Recordemos que los manuales deben responder a las necesidades de las y los usuarios, así que su formato y su diseño deben de estar pensadas en ellas y en ellos. También debe de contener lenguaje claro y comprensible, así como estar en diferentes idiomas. Laura, ¿qué te parece que para ejemplificar un poco más sobre el tema de manuales e instructivos, demos paso al alumno José Miguel para saber cómo es que podemos tener de mascota a un dragón, en caso de que fuera posible? Claro está. Gracias, maestra y maestro. Yo me imagino que será un poco difícil, pero con la siguiente lectura podremos darnos una gran idea. Les quiero recomendar Dragones, manual de instrucciones. Los que tenemos mascotas sabemos que requieren de un gran compromiso, más aún si se trata de un dragón. Ellos pueden darnos momentos de alegría y diversión. ¿Se imagina qué harían si se le antoja comer a un caballero a la medianoche? ¿Y cómo le harían si lo tienen que bañar? Las autoras de este manual saben lo difícil que es cuidar de estas adorables criaturas, con garras y dientes afilados. Por eso escribieron esta divertida guía que incluye consejos sobre cómo educar a tu dragón. A mí me gusta mucho, ya que es muy divertido, con ilustraciones coloridas y muy detalladas. Los invito a leer este manual y compartirlo con sus familiares, a ver si se animan a tener un dragón. Gracias por la recomendación, José Miguel. Sin duda, sería interesante saber de antemano todo lo relacionado al cuidado de cualquier mascota que tengamos en casa, para poder darle una vida digna. Ahora llegamos al final de la sesión. Agradecemos a las alumnas y los alumnos que nos compartieron sus conocimientos, ya que nos apoyaron para recordar el concepto, características y utilidad, así como recomendaciones de uso para el diagrama, plano, maqueta, manual e instructivo. Así es, Vicente. Hemos tenido una sesión llena de participación de las alumnas y los alumnos de secundaria. Sin duda alguna, se ha realizado un gran reforzamiento de los temas tratados durante este bloque. Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Agradecemos infinitamente la participación de las alumnas y alumnos, pues le aportaron una buena dosis de alegría a este reforzamiento. No olviden compartir con su maestra o maestro sus comentarios o dudas, además de mantener sus hábitos de higiene, cuidar siempre la sana distancia y usar cubrebocas de manera correcta. Si estornudan, háganlo usando el estornudo de etiqueta. ¡Hasta la próxima!